expresión fundamentalismo generalmente se emplea para referirla a agentes religiosos, ¿no? Agentes políticos o agentes estatales con ideas religiosas. Sin embargo, quiero comenzar la charla diciéndoles que considero que el mayor fundamentalismo y por consiguiente también la mayor fuerza de violencia irracional que existe en la Tierra en el momento presente la constituye el liberalismo político. Nada es más fundamentalista que aquello contra lo cual no tengo nada que alegar y que representa el bien absoluto. Creo que ya es bastante complicado que una religión se atribuya a sí misma la capacidad de ser el límite de una argumentación, pero curiosamente el liberalismo filosófico y político es más valiente que las religiones. Y esto es un poco la pauta que voy a seguir. Bien, todo el mundo recuerda a este personaje de la política de los años 70, Henry Kissinger, ¿no? Él tiene un libro de memorias que son deliciosas de leer, y si mi memoria no me engaña, últimamente me engaña mucho porque estoy envejeciendo, pero si mi memoria no me engaña, es en estas memorias de Kissinger que se menciona una anécdota, ¿no? En la que se le hace una pregunta a Mao Zedong acerca de qué opinaba él sobre la Revolución Francesa. No he tenido tiempo, para ser sincero, de encontrar la cita exacta, puesto que no sé dónde está el libro. Tengo demasiados libros, creo que debería hacer algún tipo de simplificación en esa materia. Pero en cambio sí me acuerdo, de una manera más o menos fantasmal, qué cosa es lo que contestó Mao Zedong, que se los voy a decir en una versión acomodada. Dice, contesta Mao Zedong respecto a esa pregunta. Algo así como, aún no ha transcurrido suficiente tiempo como para saber la respuesta. Es decir, no podemos saber cuál es el significado final o qué cosa debo opinar, cuál es el resultado de la Revolución Francesa, puesto que no ha ocurrido sino hace muy poco tiempo. Como esto lo dijo Mao Zedong en la década de los 70, es un poco paradójico, ¿verdad? Porque todos saben que la Revolución Francesa fue en el siglo XVIII. Pero justamente esto me sirve a mí de punto de partida para reflexionar filosóficamente en torno a la naturaleza de los conflictos planetarios, de los conflictos políticos internacionales, que uno los puede considerar como analista político, los puede considerar como economista, los puede considerar como psicólogo de los pueblos. A mí me corresponde abordar los conflictos internacionales en calidad de filósofo. Y una de las pistas que me deja esta reflexión de Mao Zedong es la siguiente. En realidad, el tiempo de la Revolución Francesa aún no ha terminado, y es por esa razón que no podemos juzgar la Revolución Francesa. Se juzga lo que ha terminado, no lo que no termina, ¿no? Y hay aquí algo irónico respecto de la Revolución Francesa y respecto de lo que ésta significa. Quizá, debo decirlo ahora, en los últimos 10 años me he ocupado mucho de algo que se llama historia conceptual, que es la investigación sobre la semántica de los términos políticos y su uso social a lo largo del tiempo. Es una rama de la historia que está emparentada con la filosofía y que tiene que ver con la hermenéutica, que es, como ha señalado el presentador, uno de mis intereses fundamentales. Yo he escrito varias cosas como filósofo político, pero también como historiador de los conceptos. Y uno de los conceptos más importantes de la modernidad, un concepto que es propio de la modernidad y que está ausente en otras etapas de la existencia del hombre en la Tierra, es el concepto de temporalidad.
Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla, puesto que creo que no requiere mayor detenimiento eso. El agente moderno que actúa instalado en un horizonte que es posterior o fundado en la Revolución Francesa, es también un hombre que está más interesado en el futuro que en el pasado. Es decir, constituye su experiencia del tiempo de una manera ansiosa, prefigurándose lo que no hay, que es todo lo contrario de lo que hubiese hecho una persona que hubiera tenido la suerte de nacer antes de 1750, que habría pensado su propia existencia social, su propia pertenencia política sobre la base de la experiencia pasada, y por lo tanto habría leído a los grandes pensadores del pasado, como Diodoro de Sicilia, ¿no? O Tucídides, ¿no? O Herodoto, o Dion Casio, cualquiera de estos representantes de la antigua historia grecorromana o de la historia en general, digamos, ¿no? Se estudiaba la historia para reconocer el tiempo al que uno pertenecía, y ese tiempo se entendía sobre la base de la comprensión del pasado. El pasado era el referente para la autocomprensión del presente. Pero por una de estas cosas extrañas que ocurren en la historia del pensamiento humano, la Revolución Francesa marca como episodio la transformación del concepto de temporalidad que se emplea en los diagnósticos políticos. Es decir, las personas, las colectividades sociales, los agentes políticos y por lo tanto también los gobiernos y todas las consecuencias de estos agentes, por ejemplo las guerras, los actos de violencia, las invasiones, las anexiones, los tratados, etc., comienzan a ser pensados en función de una clase de futuro. Es decir, el futuro se convierte en el elemento central, y por eso es que aparece esta idea de la temporalidad como un elemento fundamental para la autocomprensión humana, ¿no? Pero que además tiene una interpretación específicamente política. Bien, lo que ocurre, para decirlo en pocas palabras, es la temporalización de la historia. Es decir, los agentes políticos comienzan a interpretarse en función de un futuro que no existe. Esa es la parte interesante. Comienzan a pensar en realidades que son objetivos sociales, objetivos políticos, que sin embargo no son alcanzables de manera inmediata, sino que están, por así decirlo, en el remoto futuro. Bien, hay dos interpretaciones de este proceso de temporalización, y voy a tratar de ser muy breve para explicar ambas, porque de la confrontación de las dos vamos a obtener una explicación genérica, filosófica, narrativo-filosófica, diría yo, de cuál es la situación presente que nuestro amigo ha querido presentarnos al inicio con su exposición de motivos del taller al que pertenece. ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tantos problemas? Existe la versión liberal de eso, ¿no? Que hubiera representado adecuadamente el profesor Cavilla, ¿no? A quien extraño. Cuya presencia me pone triste. Para un liberal, la Revolución Francesa marca el inicio de un periodo que podríamos definir en términos metafísicos, ¿no? En términos ontológicos, en la etapa definitiva de la historia. Es decir, marca un horizonte de comprensión de la condición humana, tanto política como social, y subordinadamente también de otras áreas, que constituye la realización final y definitiva del ser humano, ¿no? Quien mejor ha expuesto esta manera de ver las cosas es un filósofo que se llama Immanuel Kant, seguramente todavía no han llegado al taller que corresponde a este señor, pero que debían haber esperado mucho, los abogados, puesto que él ha generado el espectro filosófico en base del cual se articulan a su vez los razonamientos de los políticos. Yo señalaría
como la fecha básica, la fecha referencial, elemental, no la Revolución Francesa como un todo, sino el año de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es en 1791. ¿Por qué razón? Por una razón que ya ha subrayado alguna vez Giorgio Agamben, a quien he citado en otro auditorio de esta universidad el año pasado. Giorgio Agamben es un filósofo que admiro mucho, que es ahora profesor en Venecia. Y es que instaura una interpretación jurídica de las acciones políticas. No es solamente el elemento de la temporalidad y la idea de haber llegado a una especie de tiempo definitivo, sino también de haber juridicizado la experiencia temporal. Eso a ustedes les va a parecer más natural ahora que se los traduzca con la palabra, el término político que ahora se emplea, y que es la transformación social de estas ideas filosóficas, que es el término derechos, ¿no? Todo se habla en términos de derechos, hasta los perros tienen derechos, ¿no? Entonces, por alguna razón, los derechos se han vuelto proliferantes. Y curiosamente, y esto también lo nota Agamben, pero bueno, él no es el único que lo nota, también lo notan otros filósofos, pero él es el que le da esta idea de subrayar lo jurídico del asunto, ¿no? Que es que esta proliferación de derechos es concomitante con un aumento de la violencia política, de la violencia social y de la violencia internacional. Es decir, que hay una relación de proporcionalidad entre la invasión de lo jurídico en el mundo social con el aumento de la violencia social. ¿No? Esto es un diagnóstico que se hace de esta época en que la temporalidad es lo que rige las acciones humanas. Curiosamente, y esto lo digo rápido, entre otras cosas, porque pesa sobre mí la violencia del tiempo, que también es una violencia jurídica, pues son los abogados que me han puesto el tiempo. En realidad, si yo hiciera una arqueología, como se dice en filosofía, es decir, si buscara el arjé, ¿no?, el punto de partida de esta relación, que se me permita esto, pues esta relación patológica que hay entre imponer, regalarle derechos a todos y que sin embargo toda la gente se pelee más justamente en relación con esos derechos, eso se parece mucho, tiene una arqueología, un arjé, un principio, que son los sinónimos de la palabra griega arjé. Al taller sobre arjé sí llegaron, o sea que esa palabra sí la conocen los alumnos que están aquí presentes de Derecho que me han invitado. Les debería hacer recordar mucho en la idea del juicio final, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en una tradición cristiana y somos como la putrefacción, el detritus de una civilización cristiana. Es una civilización que fue cristiana y ahora no es cristiana, justamente porque el cristianismo fue reemplazado por la juridización del mundo social. Y allí donde había una justificación trascendente, religiosa, mística, o filosófica, ontológica, metafísica de la realidad social, allí ahora hay un montón de derechos, ¿no? Pero los derechos a qué nos remiten? Nos remiten a la idea de enjuiciar, porque ¿para qué sirve un derecho sino para pedir justicia? Y la justicia, ¿cómo se realiza? Se realiza juzgando. ¿Y para qué se juzga? ¿No? Como se dice en el credo de Nicea, Constantinopla, ¿no? Bueno, para poner en su lugar a los vivos y a los muertos, ¿no? Si algún día resucitarán todos, los muertos y los vivos, que todavía no se hayan muerto, que se tendrán que levantar, puesto que el justo juez va a poner a cada uno en su sitio. Pero es justamente eso lo que se hace con eso es lo que se hace con los derechos del hombre. Se determina de una vez para siempre quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Y por lo tanto, también se hacen cosas como mandar a los malos al infierno y mandar a los buenos al cielo. Es decir, se establece una geografía hermenéutica del bien y del mal. Se determina quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes. Y además, se manda al lugar definitivo a unos y a otros, ¿no?
lo que debería haber hecho Dios en otra vida, puesto que el juicio final es después de la historia, lo realiza dentro de la historia un agente. Un agente que está basado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y la pregunta es, ¿y quién es ese agente? Metafísicamente hablando, ese agente es el hombre. Pero, como ha dicho Richard Rorty, quien ha muerto hace no muchos años, y también ha dicho Gianni Battimo, y también han dicho otros filósofos famosos, que en este momento no me vienen a la mente, y que yo no tengo la menor vergüenza de repetir. La pregunta que uno se haría es, pero ¿y cómo reconozco al hombre? ¿No? Porque a él lo puedo reconocer, ¿no? A la señorita la puedo ver y la reconozco. Si yo me veo en el espejo, me doy cuenta de que soy hombre, ¿no? o mujer, ¿no? Hay personas que no están seguras de eso. Pero sea lo que fuere, nos damos cuenta de que pertenecemos al género humano, ¿no? La pregunta es, sin embargo, ¿quién de nosotros es el justo juez? ¿No? Porque en el himno de San Ambrosio, respecto del juicio, se dice, Judex credeis esse venturus, creemos que tú eres el juez que vendrá. Pero eso se dice de Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién es el que ocupa el lugar de Dios en esta temporalidad revolucionaria francesa? La respuesta es nadie, ¿verdad? Puesto que ningún ser humano puede decir de sí mismo que es el juez. O, para decirlo de otra manera, el sujeto que tiene la capacidad de juzgar podría ser cualquiera, puesto que no es nadie. Y ese nadie es operativo y actuante en la historia liberal. Cuando un liberal determina que un Estado es un Estado canalla, o que un grupo es terrorista, y no precisamente, por ejemplo, supongamos pues que yo veo una película sobre las sufragistas, que la he visto hace 6 meses. Las sufragistas eran unas terroristas, pero ahí aparecen como defensoras de los derechos de la mujer. Por lo tanto, son unas buenas personas, son unas buenas terroristas. Pero si fueran terroristas islámicos, que defienden derechos islámicos, entonces esos no valen. Porque las sufragistas eran liberales, y entonces ellas son la aplicación en la realidad del juicio del justo juez. Es decir, son esos los que las autocalifica como merecedoras del cielo. Mientras que en cambio los terroristas islámicos, puesto que no son liberales sino islámicos, ellos se autocalifican o son recalificados o reclasificados tal vez como habitantes del infierno por el justo juez, que no es nadie y que sin embargo opera en el mundo social. Y así como opera en la película de las sufragistas, que en otro caso sería una película de apología al terrorismo, pero como es terrorismo sufragista está bien, ¿no? Y en el caso del terrorismo islámico siempre está mal. La pregunta que uno se hace filosóficamente es, ¿quién le da derecho al que juzga en torno de los derechos? ¿Cómo es posible que alguien decida de una manera definitiva quién es el que hace el juicio final, que establece quiénes son infierno y quiénes son cielo? Y no me refiero al agua cielo, porque no es malo en San Mateo, no es ni del cielo ni del infierno. Bien, curiosamente, y esto se nota estudiando la obra de Immanuel Kant en torno de la acción, de la violencia y el conflicto en la historia, ¿no? Hay una serie de ensayos sobre la violencia y el conflicto en la historia que ahora ya no lo voy a mencionar. Me hubiera gustado hablar más de ellos, hubiera estado el profesor Cavilla, pero como no está, entonces me ha malogrado parte de la diversión del asunto. Pero bueno, vayamos a la parte dramática. La parte dramática es que Kant hizo una serie de ensayos sobre el sentido de la historia humana, sobre la base de la idea de que existen estos derechos que no le pertenecen a nadie, pero que sin embargo son operativos en la historia. Y dice, lo que ocurre es que yo reconozco la acción de estos derechos, incluso cuando se realizan a través de la conflictividad. ¿Por qué? Porque se requiere imponer el objetivo de estos derechos del hombre. ¿Cuál es? Lo que él llamaba la paz perpetua. Pero la paz perpetua no puede ser establecida por el derecho, por una declaración, o por un código, o por una lista de derechos, sino que tiene que ser realizada. Y la realización implica
que hay jueces operantes, y estos jueces operantes se ven obligados a generar la paz perpetua, que es la razón de ser de la Declaración de los Derechos del Hombre, a través de la aplicación efectiva de juicios. Y esta aplicación efectiva de juicios se realiza ¿cómo? Realizando y desarrollando y llevando a cabo conflictos, lo cual implica matando gente, asesinando personas, teniendo conflictos terribles con la gente, ¿no?, que no está dispuesta o que se opone a la aplicación de estos mismos derechos que se supone que son los buenos derechos, los derechos de las sufragistas y no los derechos de los islámicos, los derechos de las buenas terroristas y no los derechos de los malos terroristas. Como tengo segunda parte de 10 minutos, ahí aprovecharé para hablar del resto que falta. Gracias. Gracias.